Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las tablas de contingencia para nuestra materia de estadística inferencial. Primero que todo, vamos a hablar sobre de qué se trata o qué son las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia son herramientas estadísticas utilizadas para resumir y analizar la relación entre dos o más variables categóricas cualitativas. Estas tablas presentan la frecuencia de las combinaciones de categorías de las variables de estudio, facilitando la identificación de posibles asociaciones o patrones entre ellas. También sabemos o tenemos conocimiento que son una de las herramientas más útiles en la investigación de mercados. ¿Para qué vamos a investigar para qué se usan estas tablas de contingencia? Primero que todo, las utilizamos para analizar la relación entre datos que nos permiten ver cómo se relacionan dos o más variables categóricas entre sí. Esto ayuda a entender si una variable influye o está asociada con otra, como por ejemplo si el género afecta la elección de un producto. Dos, registrar y analizar las asociaciones. Se utilizan para registrar la frecuencia de combinaciones de categorías y analizar si hay asociaciones significativas entre ellas, como por ejemplo al observar cuántas personas en diferentes grupos de edad prefieren distintos tipos de música. Tres, también nos ayuda o son útiles para resumir datos categóricos. Datos categóricos se condensan en esta tabla se condensan grandes cantidades de datos y nos facilita el leer la tabla, mostrar cómo se distribuyen las categorías y facilitando la comparación entre ellas. En la investigación de mercado nos ayuda mucho en el ámbito de marketing, se usan para entender patrones de comportamientos de los consumidores como preferencias por productos en función de la edad, ubicación o género. Esto ayuda a las empresas también a tomar decisiones. Facilitar la lectura de datos. Al organizar los datos en una tabla clara, se simplifica la interpretación, ayudando a ver rápidamente las relaciones entre las variables sin necesidad de revisar grandes volúmenes de información. Obtener información. Ayudan a extraer claves, eh, ayudan a extraer claves como tendencias, frecuencia o asociaciones significativas, que pueden ser la base para decisiones informadas o para la formulación hipotética de algún dato que necesitemos. También nos ayuda a identificar la relación entre preguntas categóricas. Identificamos cómo se relacionan diferentes preguntas o variables, categorías en encuestas, como por ejemplo, ver si hay relación entre la satisfacción del cliente y su edad o ubicación. Y pues nos ayuda también a analizar si la distribución de porcentajes en las variables se repiten por igual en las categorías de las otras variables. Ahora vamos a ver cómo se construyen. Las tablas de contingencia se construyen a través de identificar cuáles son las variables que vamos a analizar, crear la tabla, cuál es la frecuencia, calcular los totales marginales, calcular el total general, calcular el porcentaje. A través de esos porcentajes vamos a armar las filas, las columnas y el total. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo estamos tomando desde el área donde yo laboro, que es una farmacia hospitalaria. En este vamos a ver cuáles son los movimientos más frecuentes en los insumos y medicamentos de esta UCI. Durante un día se realizó la observación de los diferentes movimientos que tenían ciertos medicamentos
como lo fueron a los que se le realizaron ese análisis, fueron los antibióticos, los analgésicos, las sedaciones y algunos insumos que se utilizan para las curaciones. Ahí evidenciamos que las patologías más atendidas fueron infecciones respiratorias y fallas cardíacas. El proceso que realizamos pues fue tomar todos los movimientos que se realizaron para ese día a los diferentes pacientes, todo lo que se entregó entre antibióticos, eh, para las infecciones respiratorias, las fallas cardíacas, los analgésicos, las sedaciones y las curaciones. Para esto, pues nos dan, como se puede visualizar en la tabla de contingencia, que tomamos los antibióticos y se evidencia que es más alta el consumo o es más alto el consumo de antibióticos para las fallas cardíacas, como por la diferencia que las sedaciones se utilizan para fallas cardíacas. Aquí podemos ver un ejemplo que podemos poner que la probabilidad de las infecciones respiratorias frente a los antibióticos es un consumo del 83%. Y las sedaciones son más frecuentes en las fallas cardíacas en un 88%. Con este análisis podemos tener una visión más definida para los stock en medicamentos e insumos en nuestra UCI hospitalaria. Muchas gracias, estas son nuestras referencias de donde tomamos la información. Gracias.